El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:10 en la mañana. Gracias por los comentarios, por las críticas, por los saludos, muy recibidas, siempre con respeto. Ya saben, a los insultadores, ni el saludo. Ya saben, ¿no? Bueno, le doy el buenos días al doctor Gonzalo Silva, jurista penalista, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que nos atiende ahora mismo de modo telemático. Mi doctor, ¿cómo le va? Qué gusto. Muchas gracias, señor licenciado, por la invitación. Un saludo cordial a usted y a la ciudadanía. A usted por la gentileza de atendernos. A ver, le he invitado a Gonzalo Silva para darle continuidad o seguimiento a la entrevista que ayer le hicimos en este espacio al abogado del Contralor Subrogante Pablo Celi. Porque claro, lo de Celi tiene algunas particularidades que justamente fueron parte de nuestro comentario el día de ayer y de nuestra entrevista, pero está allí el tema, la investigación por presunta delincuencia organizada. Gonzalo Silva, sin embargo, tiene otra tesis y me gustaría que usted la comparta con la audiencia, doctor. Gracias, señor licenciado. Mire, desde el momento en que fue privado de la libertad del señor Celi y convocado a audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada, he considerado de que no es procedente esa tipicidad, por cuanto se ha dicho y públicamente de que el desvanecimiento de glosas, es decir, dineros que no ingresaron al erario general y que se dice se han beneficiado a varias personas con esta falta de ingreso a la hacienda pública, eso no es delito de delincuencia organizada. Esto es una asociación ilícita como funcionalista y finalista, el delito de peculado, porque es el dinero que no ingresó a las arcas fiscales. Por consiguiente, al haberse iniciado la instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada, y esto deviene creo que desde el 13 de abril, estamos 2 meses y faltaría 1 mes adicional para que concluya la instrucción. Entiendo yo de que visto el antecedente y después de que le escuché el día de ayer al señor doctor Marcelo, que han desvanecido prácticamente los elementos de la delincuencia organizada, es decir, este núcleo o el verbo para esta delincuencia organizada, pues lo que cabe es que la Fiscalía haya considerado estos particulares y en forma inmediata, pues convoque, solicite al juez de derecho, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, en este caso la Corte Nacional, uno de los jueces de la Corte Nacional, para que señale día y hora en los cuales se reformule cargos en contra de Celi por el delito de asociación ilícita como delito medio y como delito fin, el peculado. ¿Por qué doctor, usted identifica estos dos delitos, asociación ilícita como delito medio y peculado como el delito macro? ¿Por qué razón, doctor? ¿Con qué argumentos usted nos dice eso? Porque se ha dicho de que el doctor Celi es el cabecilla de esta banda, se ha dicho, ¿no es verdad? Uh-huh. Entonces, cuando se identifica a los cabecillas de la banda, no son parte de la delincuencia organizada, constituyen parte de la delincuencia organizada, pero son identificados dentro de la asociación ilícita. Un jefe, varias personas integrantes, actitudes de proposición y de ejecución. Esto deviene para invitaciones, reuniones varias con fines y provechos que se dice han obtenido. Y claro está, de que son dones por el momento que se han desvanecido y que no han ingresado a las arcas sociales. Entonces ahí tenemos la asociación ilícita, conspiración y proposición para ejecución de actos delictivos. Entonces el peculado, en cambio, está reuniéndose varios requisitos de los núcleos o verbos delito del Código Orgánico Integral Penal, ¿no es cierto? Que viene como el abuso, el aprovechamiento, la disipación, entrega, etcétera, a título personal o de terceros con favorecimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos las particulares también que están incluidos dentro de este proceso, lo que se conoce en doctrina, los intraneus y los extraneus, o sea, los funcionarios públicos y los particulares, que de acuerdo a la Constitución de la República, en el artículo 233, pues se establece como todos, como autores en los grados que después se identifique, pero como partícipes directos en estos hechos criminales. Entonces tenemos la asociación ilícita y el peculado.
Ahora bien, el mantener el delito de delincuencia organizada es hacerle un favor al señor Celi, un favor. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque es sujeto a proceso abreviado, porque es sujeto a que colabore en forma eficaz. Mañana pasado, como todos los que están involucrados en los delitos, se vuelven en unos timoratos, en unos cobardes, miserables, y denuncian a quienes no deben denunciar. Entonces no es nada raro de que el señor Celi se declare como cooperador eficaz y se beneficie con una pena que vaya no más del 10% del mínimo de la pena mayor. Entonces, si la pena mayor por delito de delincuencia organizada es de 7 a 10 y el mínimo es 7, después del 10% tenemos 1 año, 2 meses, 1 año, 3 meses. Entonces el señor Celi va a salir después de 1 año, 2, 3 meses, puede declararse como cooperador eficaz. Y no es nada raro que sea después de 4 años legislador de la República, Contralor General del Estado nuevamente o candidato a la presidencia de la República. Esto hay que evitar. Entonces la fiscal, porque ya ha pasado y pasa con el señor Mendoza, caso similar. Claro, porque Mendoza consigue una pena menor luego de presentarse como cooperador eficaz, y Mendoza incluso accedió a esto que se denomina el procedimiento abreviado, con lo cual el juicio fue muy rápido, fue una sentencia muy rápida, doctor. Por supuesto, entonces, ¿qué beneficio puede obtener el señor Celi si se continúa una delincuencia organizada con el delito? Pero si van por la reformulación de cargos a la asociación ilícita y al peculado, ya no tendremos estas insensatez que pretende ejecutar. No, señor, porque ya tenemos otra clase de delitos, clase de responsables, otra clase de sanciones, etcétera. Porque ese es el verdadero delito al cual se le debe imputar al señor Celi. Porque con la cooperación eficaz, vuelvo a repetir, señor licenciado, no es nada raro que Celi o cualquiera de ellos involucren al señor doctor Briones, que falleció y que habría que averiguar por qué falleció el señor, un caballero además, habría que averiguar. No es nada raro que se le impute como jefe de cabecilla cuando ya están muertos. Los muertos no lloran, señor licenciado. Hay que tener mucho cuidado. Si el señor presidente de la República ha manifestado y públicamente que no permitirá la impunidad y no permitirá actos de corrupción, y más cuando cuestionó en un mercado a la Administración de Justicia el mantenimiento de la delincuencia organizada y no el involucramiento de los delitos que he mencionado, estos son actos de impunidad y de corrupción administrativa y judicial. Ahora bien, usted, doctor, ¿ve un escenario posible para que la Fiscalía solicite la reformulación de los cargos? Usted ha planteado que la Fiscalía tiene que solicitar que se convoque una audiencia para reformular los cargos. Pero como están las cosas y como se ha desarrollado este proceso, ¿usted ve escenario posible para que haya esta reformulación que usted plantea, doctor? Mire, señor licenciado, el pueblo ecuatoriano, el pueblo a nivel mundial, a mí me preocupa porque Celi es un ser humano de actitudes audaces, peligroso, siniestro, ¿no es cierto? Pero claro, todo poder y la gloria tienen su fin, el otoño del patriarca también. Entonces, yo me temo que si la Fiscalía no hace o no acepta esta insinuación decorosa jurídicamente, no es nada raro que pase lo que usted está manifestando. Pero, dado a las circunstancias en las cuales se están manejando y visto el poder sobrenatural jurídico que lo trató y lo edificó Celi a través de tantos años, y en particular después de la consulta popular, esto es, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, le ratificó, le blindó, y la Corte Constitucional avaló este blindaje. Tenemos a un hombre hasta el momento que tiene mucho más poder que el señor presidente de la República. ¿Por qué? Porque si bien el artículo 141 de la Constitución dice que el presidente de la República o la presidenta es el jefe del Estado, el jefe del gobierno y el responsable de la administración pública,
En cambio tenemos a Celi, de que es Contralor General del Estado, y tenemos a Celi sin títulos suficientes acreditados, designados por Consejo de Participación Ciudadana y otros entes de control, como presidente de la función de transparencia entregada solo al Contralor principal, y él nunca fue Contralor principal. Claro, pero al final, doctor, no es, al final, doctor, permítame, al final no es culpa del propio Celi, sino del Consejo Transitorio, que no lo evaluó, no llevó adelante un concurso para designar al reemplazo de Carlos Polit, lo blindaron a Celi hasta el año 2022, ya en su cargo, incluso con la posibilidad, como ocurrió en 2019, de que 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quisieron revisar las actuaciones del Consejo Transitorio y los destituyeron, los censuraron y los destituyeron por la vía de un juicio político. O sea, extrañamente, entre comillas, el Consejo del doctor Trujillo blindó al doctor Celi, doctor Gonzalo Silva. Así es. La poca institucionalidad que existía hasta antes de Trujillato, lo desinstitucionalizar el doctor Trujillo y todos sus acompañantes, que después se beneficiaron, por supuesto. Entonces ellos fueron los encargados de la destrucción de todo el aparataje de los órganos de control y la administración de justicia. Por ello es que pasó lo que pasó con el sector textual, que incluso por atreverse a investigar cómo se designaron a estos señores, pues procesaron políticamente y lo destituyeron a él y a 3 personas más del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque se atrevieron a investigar, nada más averiguar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy por hoy, señor licenciado, tenemos una desinstitucionalización de las instituciones que hacen los hombres. Por consiguiente, acogiéndome a lo que el señor presidente de la República dijo, que va a buscar a una consulta popular para que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y con él y por este medio, que es la consulta popular, pues en una transitoria se imponga que todos los designados por el Trujillato también quedan cesantes. Es muy fácil, en 3 meses máximo esto estaría terminado. Pasar el tiempo implica problemas. Pero más todavía, vista la inseguridad jurídica, la inseguridad social en la que vive el pueblo ecuatoriano, ¿cierto? Con asesinatos insensatos, con todos los días, la página de los diarios ya no se abastecen de informar los delitos en el comer. Yo soy partidario de que el señor presidente de la República, previo incluso a la consulta popular, declare en estado de excepción o de emergencia a todos los órganos de control, y que sean el Congreso Nacional o la Asamblea Nacional el que provisionalmente elija a los mejores hombres para que lo integren provisionalmente hasta que se procese la consulta popular. Porque tenemos que luego acudir a todos los órganos de control, dejando a salvo determinadas decisiones de gente que sí han constituido un filo de oro, un macizo de oro en estas administraciones, en estas instituciones que son de alto calado, y por eso no se han hundido los barcos. Entonces, irnos del pueblo ecuatoriano con Chilca, con Ruda y con Marco a barrer toda esta basura, porque esta crisis de conciencia tiene que terminar, señor licenciado. Correcto, muy claro, doctor, muy claro. Me queda muy clara su postura respecto del Contralor. Le agradezco por el tiempo, doctor Silva, y por estos minutos. Que tenga un buen día. A las órdenes, señor licenciado, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Gonzalo Silva, jurista, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, muy crítico sobre la situación del Contralor del Estado subrogante Pablo Celi. Miren ustedes, frente a lo que dijo ayer el abogado, el doctor Marcelo Ron, de que de 16 señalamientos iniciales apenas queda uno porque los otros fueron desvirtuados, decía el abogado Ron, sobre el caso de delincuencia organizada que cree el doctor Silva se está cayendo. Él considera que hay otras causales o hay otros cargos que deberían ser tomados en cuenta, el de asociación ilícita y el de peculado. Ha mencionado aquello y ha sugerido que debe haber una audiencia de reformulación de cargos. Ahí les dejamos para el debate público. 7:25 en la primera hora.